Hola, muy buenas. A ver, un ejercicio bastante interesante. Me dan una función de producción. Me dicen que la empresa es una empresa que está en un mercado competitivo y tiene esa función de producción. Únicamente utiliza un factor, que es el factor X, y en la cantidad producida, y X va a ser el factor que utiliza para producir ese producto. El precio del factor, o sea, el precio de la X vale 1. Y en base a eso, en un mercado competitivo, con esa función de producción y con ese precio de factor, me pide que averigüe la función de costes totales. Lo que me pedirá, para qué nivel de producción el coste marginal es mínimo y si el precio de mercado fuese 300, pues cuál sería la cantidad ofertada en ese mercado. Vale, lo primero que voy a hacer es ver qué relación hay entre el factor y la cantidad producida. Bien, para calcular los costes totales, yo sé que el coste total tiene que ser igual al precio del factor por la cantidad de ese factor. Únicamente hay un factor. En este caso, el precio del factor vale 1, pues 1 por la cantidad utilizada de ese factor. Y eso me dará, pues, los costes totales en este ejercicio. Vale, como lo que yo tengo que saber es la X, lo que voy a hacer es despejar de ahí la X. Entonces, si yo tengo que Y es igual a 10 más X menos 1000 elevado a un tercio, pues lo que tengo que hacer es despejar la X. Vale, la X está elevada a un tercio, lleva un 1000 restando y lleva este 10 por aquí fuera. Vale, pues voy a ir pasando poco a poco, los elementos, de manera que me quede la X sola. Primero voy a pasar el 10 restando. Y me va a quedar Y menos 10 tiene que ser igual a X menos 1000 elevado a un tercio. Vale, como ese paréntesis va elevado a un tercio, a mí me interesa eliminar el un tercio. ¿Cómo se elimina el un tercio? Pues tengo que pasar este exponente, lo pasaré a este lado, pero lo pasaré como inverso. Y el inverso de un tercio sería 3 partido por 1, o sea, pasaría aquí como 3. Es como elevar todo al cubo, ¿vale? Entonces aquí me va a quedar ya, aquí me quedo sin el exponente. O sea, este es un tercio, lo paso aquí, pero al inverso. Como en vez de 1 partido por 3, pues 3 partido por 1, que es 3. El siguiente paso sería este 1000 que está restando, pasarlo sumando. Y me va a quedar Y menos 10 elevado al cubo más 1000 tiene que ser igual a X. Esa sería la relación, esa sería la X despejada, esa sería la X que iría aquí, para el coste total. Pero voy a hacer una cosa. A lo mejor no es necesario, pero lo que voy a hacer es desarrollar esto porque creo que se va a quedar más asequible. Yo tengo que hacer Y menos 10 elevado al cubo y luego sumarle 1000. Vale, primero voy a ver lo que vale eso. Y eso sería multiplicar el I menos 10 3 veces. Bueno, pues yo primero lo que voy a hacer, lo podría hacer I menos 10 elevado a 3 utilizando el triángulo de Tartaglia directamente. Pero como tampoco sé si conocéis ese triángulo, pues directamente lo que voy a hacer, el I menos 10 al cuadrado, que es una cosa que normalmente se suele conocer, que es una identidad notable, calcular eso y lo que me dé eso lo multiplicaré por I menos 10. Es como multiplicar I menos 10 3 veces. Vale, pues el I menos 10 elevado al cuadrado, yo creo que eso sí es conocido, esa expresión sí es conocida, que era el cuadrado del primero, luego menos el doble del primero por el segundo, y más el cuadrado de 10, que serían 100. Vale, pues esto me va a quedar I al cuadrado menos 2 por 10 son 20, menos 20i y más 100. Vale, eso es lo que daría I menos 10 al cuadrado. Bueno, pues yo voy a borrar aquí, y lo que voy a hacer es este I menos 10 al cuadrado, lo que voy a hacer es cambiarlo por esto, o sea, I cuadrado menos 20i más 100. Y todo eso otra vez multiplicado por I menos 10, para que me quede elevado al cubo. Entonces, I cuadrado por I, pues me va a quedar I al cubo. I cuadrado por menos 10, pues menos 10i al cuadrado. Menos 20i por I, pues menos 20i al cuadrado, menos 20i por menos 10 son más 200. Y luego 100 por I son 100i, 100i
y 100 por menos 10 son menos 1000. Entonces al final, fijaros cómo me va a quedar. Este paréntesis me da todo esto, que sería i elevado al cubo. Luego, menos 10i cuadrado menos 20i cuadrado son menos 30i cuadrado. Más 200i más 100i son más 300i. Y menos 1000, y luego más este 1000 de aquí. Más ese 1000. Y esa va a ser la x. Este 1000 lo puedo quitar con este y me va a quedar solamente esta expresión. Entonces yo creo que es más sencillo dejarlo solamente así, como estaba aquí, y no dejarlo y no dejarlo como estaba al principio. Entonces, la x, ya sabéis que la x la podía dejar como i menos 10 elevado al cubo más 1000, pero yo creo que es más sencillo dejar solamente esta parte. O sea, i elevado a 3 menos 30i al cuadrado más 300i. Vamos a ver si queréis trabajar desde la expresión de arriba, no hay ningún problema. Pero yo creo que a la hora de sacar el coste marginal, a la hora de trabajar y de derivar, yo creo que es más sencillo desde aquí. Vale, pues la idea es la siguiente. ¿Cuál sería, por ejemplo, el coste total? Pues el coste total será igual al precio del factor que 1 pues por la x, o sea, todo eso. Esa será la expresión del coste total. Eso respondería al apartado A. El apartado B, pues el apartado B me dice cuál es el nivel de producción, o sea, cuánto valdría la I, que hace mínimo el coste marginal. Vale. El mínimo de algo o el máximo de algo, siempre que la función se pueda derivar y esa función se puede derivar, se puede sacar derivando la función igualándola a cero. O sea, si yo cojo la función de coste total y la derivo, o sea, si yo el coste total lo derivo, lo que obtengo es el coste marginal. Bueno, pues el coste marginal va a ser igual a 3i al cuadrado menos 60i más 300. Esta sería la expresión del coste marginal. Yo lo que tengo que averiguar es para qué valor de i esto se hace lo más pequeño posible. Vale, como esto es la expresión de una parábola, esa función va a ir así. O sea, toda la función que vaya a la variable elevado al cuadrado puede ir así o podría ir así. Si la i al cuadrado es positiva, está contenta. Si la i al cuadrado es negativa, pues tendría esta forma. En este caso, el coste marginal va a tener esta forma de aquí, ¿vale? Y me están pidiendo ese punto de aquí. O sea, ¿cuánto vale la i en ese punto? Vale. Si la función que tengo aquí es una función conocida, en este caso una parábola, para sacar el mínimo de la parábola coincide con su vértice. Y recordad que el vértice de una parábola era menos b partido de 2 por a. Menos b sería menos 60, sería 60. Partido de 2bca. La a es 3, por 2 por 3, 6. O sea que la i sería lo que diese 60 entre 6, que son 10. Si no queréis hacer eso, para sacar el mínimo de esto, pues simplemente volver a derivar eso, que serían 6i menos 60, y lo igualáis a 0. A 0. Y la i saldría por 60 entre 6, que serían 10. Ya sabéis que para sacar el mínimo o el máximo de algo tenéis que derivar eso. Si yo quiero sacar el mínimo de esto, tengo que derivar eso. Pues la derivada de eso me da esto, lo igualo a 0 y despejo la i. O sea que el nivel de producción que hace mínimo el coste marginal sería 10. Vale, vamos a ver ahora cuál sería el nivel de producción para un precio igual a 300. Vale, lo que voy a hacer es borrar esto de aquí. Lo que voy a hacer, el coste total va a ser igual a i elevado al cubo menos 30i cuadrado más 300i. Recordad que el coste marginal tenía esta forma. El coste marginal era la derivada de eso, que era 3i cuadrado menos 60i más 300. Ese era el coste marginal. Y la pregunta que me hacía era para qué nivel de producción el coste marginal era mínimo. Y hemos tenido que el nivel de producción tenía que ser 10. ¿Vale? Ese sería el apartado B. El apartado B es que el nivel de producción sea 10. Y el apartado C me dice
Para un precio de 300, ¿cuál será el nivel de producción? O sea, ¿cuál sería la oferta la oferta, o sea, lo ofrecido por esa empresa? Recordar que en un mercado competitivo la idea es que el precio sea igual al coste marginal. Pero ¿es suficiente que el precio sea igual al coste marginal? No, hay una restricción. La idea es la siguiente. Imaginaros que este es el coste marginal y, por ejemplo, la función de coste medio, pues imaginar que va así. Y este sería el coste medio. Bueno, pues el coste marginal, esta función que he dibujado aquí, va a ser la función de oferta, pero solamente en el tramo que esté por encima del coste medio, o sea, el tramo que voy a marcar así un poco. Eso es la parte del coste marginal que quede por encima del coste medio, o sea, sería esta parte de aquí. Esa sería la función de oferta, o sea, eso, el coste marginal lo tendría que igualar al precio, ¿vale? Esa sería la función de oferta, la curva de coste marginal, pero la parte de la curva que quede por encima del mínimo del coste variable medio, perdón, del coste variable medio. Vale, pues en este caso, lo que voy a hacer es calcular primero el coste variable medio. El coste variable medio, fijaros que todo lo que hay aquí lleva I, o sea que todo es coste variable. No hay parte fija, pues el coste variable medio dividido el coste variable entre la I. O sea, dividir todo por I, pues se va a quedar aquí I al cuadrado, aquí se va a quedar 30I y aquí se va a quedar 300. Entonces, el mínimo de esto, pues tendré que derivar eso. Y la derivada pues va a ser 2i menos 30. Eso lo igualaré a 0 y la i va a ser 15. O sea que la i va a ser 15. Entonces, vale, pondré por aquí que el mínimo del coste variable medio es 15. ¿Y cuánto vale el precio? ¿Cuánto tiene que valer el precio en ese caso? Bueno, pues si yo cambio la i por 15, va a ser 15 por 15, son 225. Venga, lo hago aquí mejor, 225 menos 30 por 15 y más 300. Vale, el precio tiene que ser 75. Vale, eso quiere decir que esa empresa va a funcionar. Imaginar que este de aquí es el coste variable medio, este de aquí es el coste marginal, y entonces se corta aquí. Entonces este punto en el eje horizontal, que me dice la cantidad, pues la cantidad tiene que ser 15, y el eje vertical me dice el precio, y el precio tiene que ser 75. Este es importante. Eso quiere decir que la empresa va a producir siempre y cuando el precio del producto esté por encima de 75. En este caso el precio es 300, está bastante por encima de 75. O sea que para un precio de 300, pues imagina que aquí está el 300, pues la cantidad producida, pues lo que valga el coste marginal. Tienes que ir a la curva de coste marginal, pues lo que valga esto de aquí. Me están pidiendo esa cantidad. Esa cantidad, pues por el dibujo se ve que tiene que ser mayor que 15, pero vamos a ver cuánto es en verdad. Vale, una vez que ya tenemos que el precio al cual la función empieza a producir tiene que ser de 75 hacia arriba, bueno, pues lo que voy a hacer es igualar el precio al coste marginal. El coste marginal, recordad que era la derivada, eso, menos 60i más 300. Esa sería la función de oferta, pero como el precio tiene que ser igual a 300, pues aquí cambiamos por 300 y lo que salga aquí, este se elimina con este y me va a quedar que 3i al cuadrado menos 60i tiene que ser igual a 0. Sacando factor común la i, pues me va a quedar 3i menos 60 igual a 0. Y para que eso sea 0, o la i vale 0, la cantidad producida es 0, que no tiene sentido, o la 3i menos 60 tiene que ser 0, o sea que la i tendría que ser 20. O sea que la cantidad producida para un precio de 300 va a ser de 20. Fijaros que 20 es más grande que 15. 15 era, a partir de 15, a partir de que la cantidad es 15, en este caso el precio es 75, a partir de ahí empieza a producir.
Vale, pues si el precio es 300, llegará a producir una cantidad de 20 unidades. Muy bien, pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo.